Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana tenemos el placer de compartir este rato con Francisco López Porcal. Escritor, articulista y crítico literario, firme defensor de los valores de las humanidades tan abandonados en esta sociedad actual. Doctor en Filología Hispánica, el valenciano Francisco López Porcal dedica sus desvelos como escritor, articulista y crítico literario a reivindicar la noción del imaginario del espacio urbano de su ciudad natal y a sus conexiones con el discurso ficcional de la novela. Esta inquietud le llevó a dirigir su tesis doctoral en este sentido, que acabó después viendo la luz, en versión reducida, bajo el título de La Valencia literaria desde el espacio narrativo. En este ensayo el investigador estudiaba los espacios narrativos, su semántica, la función dentro del relato, el cronotopo, el concepto mismo de ciudad literaria como un personaje más de la trama. Asimismo, López Porcal es miembro de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, CLAVE, y cuenta en su haber con 3 novelas históricas, Atrapados en el umbral, Sargantana, 2019, y La ciudad de las vanidades, Sargantana, primera edición marzo de 2022. Con esta segunda, el éxito de ventas le granjeó una segunda edición, y El estanque de ámbar, Sargantana, 2023. Junto a Marta Querol y Enrique Baqué anda empeñado en un proyecto para dar la visibilidad que merece la capital del Turia como destacado escenario artístico, Valencia, ciudad literaria. El pasado 18 de enero los 3 escritores celebraron una mesa coloquio en el Centro Riojano de Madrid, en la que trataron este tema tan interesante. También el pasado año 2023 salió al mercado El estanque de ámbar. Escenarios, libros, debates y aproximaciones, Editorial Sargantana, un volumen en el que López Porcal reúne una selección de sus textos periodísticos y reseñas literarias publicados en prensa y revistas especializadas entre los años 2015 y 2023, con prólogo de Miguel de los Santos. Hola, soy Francisco López Porcal, doctor en Filología Hispánica, crítico literario, novelista y colaborador en tertulias de radio. Atrapados en el umbral, publicada en marzo de 2019. Maurice Clichy, profesor de literatura española de una universidad francesa, encuentra en una librería de Montmartre una publicación sobre el imaginario de Valencia, un tema que colma su curiosidad como investigador literario. A ello se añade el hallazgo fortuito de unas cartas dentro de un libro que el profesor adquiere en una librería de viejo. Esta misteriosa correspondencia le remite igualmente a la capital del Turia tras la pista de unos sucesos acaecidos a finales del siglo XVIII en la iglesia de San Nicolás, a raíz de su decoración pictórica recientemente restaurada. Por estos motivos, Clichy decide viajar a Valencia para emprender una ruta literaria por sus calles. Un periplo que se convierte en un sorprendente diálogo con la ciudad y un encuentro con su gran tesoro cultural, donde pasado y presente conviven a un tiempo. Sin proponérselo, el espacio urbano convierte su aventura en un camino de reflexión sobre la condición humana, originándose una catarsis entre el protagonista y los demás personajes, que, saliendo de las líneas narrativas donde moran, convivirán en un mismo plano en una confusa tensión entre ficción y realidad. A veces sucede así en la vida. Cuando son los caballos los que han trabajado, es el cochero el que recibe la propina. Daphne du Maurier, La ciudad de las vanidades, publicada el 25 de marzo de 2022. Valencia acaba de inaugurar el siglo XX y acelera su transformación industrial, mercantil y urbana en su tránsito a gran ciudad. La ciudad de las vanidades explora la azarosa vida de los Llombart, una familia burguesa de la calle de la Paz encerrada, como otros linajes, en su particular enjambre acomodado y fascinante ajeno a la problemática de las clases inferiores.
Una cuestión extensiva a la tensión social entre el mundo burgués y el campesinado, dos diferentes maneras de entender la vida. El principal protagonista es Daniel Llombart, dueño de una empresa sedera situada en la huerta de Patrais. Un tipo que, valiéndose de sus dotes seductoras, vulnera los respetables valores que predica descendiendo al inframundo de una Valencia sórdida y degradada de prostíbulos y tugurios, de proxenetas y extorsiones. La arrogancia de Daniel es neutralizada por la sensatez de su hijo Pablo, un joven de futuro prometedor que trabaja a las órdenes de Francisco Mora, figura emblemática de la arquitectura modernista valenciana. El relato evoca una ciudad que, deseosa de abandonar su corsé decimonónico, abraza las ideas y corrientes del exterior gracias a la Exposición Regional de 1909, impulsada por Tomás Trenor, presidente del Ateneo Mercantil. El certamen se convierte así en el germen reivindicativo ante el Estado de un trato similar al de las grandes capitales españolas y europeas. Un camino de obstáculos que Trenor supo encauzar armonizando los enfrentamientos entre liberales y republicanos hacia el espíritu de la exposición, puerta de entrada a la modernidad del nuevo siglo. Resumir lo que es la historia y el tema principal de la Ciudad de las Vanidades va a ser un poco difícil, porque la verdad es que no solamente al tema principal se le añade una gran cantidad de subtemas verdaderamente interesantes según me trasladan los lectores, puesto que se han enganchado a la historia con gran intensidad, dadas las escenas intrigantes y de gran plasticidad que contiene el relato. La Ciudad de las Vanidades, su tema principal es la vanidad de las clases acomodadas y su fascinante vida alegre, ajena a la problemática de las clases inferiores. Este trabajo reconstruye de manera minuciosa la vida burguesa valenciana de primeros del siglo XX, una historia contada con un lenguaje ágil y un alto potencial visual. Podríamos decir que la trama tiene tres aspectos importantes. El sentimental, donde se recoge pues esas complejas relaciones entre padres e hijos, relaciones emocionales relacionadas con el dinero, el placer, el éxito social y el desprecio a las clases inferiores por parte de los linajes exclusivos. Especialmente está presente pues ese enfrentamiento entre el mundo burgués y el campesinado, dos maneras de entender la vida completamente diferentes. Dentro del eje principal de la novela está el personaje de Daniel Llombart, personaje principal. Es un industrial de la seda, un gremio que no pasaba por su mejor momento. Es un pater de familias, defensor a ultranza de los valores tradicionales de la familia, pero que su hipocresía se encarga de destruir, puesto que baja al inframundo de proxenetas, de prostíbulos, de extorsiones, traicionando pues esos valores que él intenta predicar ante pues la pasividad de su esposa, puesto que en ese contexto histórico pues la mujer tenía un papel de ser pues una fiel esposa y una madre cristiana. Estaban educadas las mujeres para estos menesteres. La complejidad, digamos, de la soberbia y los actos de Daniel Llombart pues le llevan a pensar que pues es el Saturno devorador de su propia especie. Solo la sensatez de su hijo Pablo es capaz de neutralizar esa enfermiza arrogancia. Dentro del plano costumbrista podemos destacar pues esa gran plasticidad de los ágapes familiares, de las tradiciones de la Feria de Julio, esas celebraciones festivas donde el fulgor del mundo burgués, la brillantez, ese mundo pues tan alegre y tan jubiloso, ¿no? de muselinas, de sombreros, de carruajes, donde toda la variedad de la clase acomodada valenciana pues pasa por delante, digamos, de la sencillez del pueblo llano, ¿no? También son escenas de alto valor plástico, como los mercados, la fruta, la verdura que se ofrece, esos rumores, esos ambientes, digamos, de alto valor comercial, como son las calles, ese ambiente de carros y de
labradores descargando las frutas y las verduras del mercado, ¿no? También se unen los jardines románticos, los paseos y bueno, ese conjunto de plazas silentes del casco urbano. Desde el punto de vista histórico, la ciudad de las vanidades, digamos que refleja por primera vez en el imaginario valenciano las reivindicaciones de las clases obreras, con unas largas jornadas laborales y las protestas de los comerciantes por la subida de arbitrios municipales. También está presente la convulsión social que representa esa polarización entre los liberales y republicanos que solamente el marqués de Turia, Tomás Trenor, presidente de la sazón del Ateneo Mercantil, supo templar, aunando esfuerzos de cara a la celebración de ese hito histórico para la ciudad que fue la Exposición Regional de 1909. Toda una serie de escenas se suceden a lo largo de la novela que los lectores me han trasladado como que bueno, les ha impactado ese aspecto plástico, ¿no? que consigue la novela al reflejar ese mar de muselinas, de sombreros, de bastones, de levitas, ese júbilo de las calles para recibir al rey Alfonso XIII y el séquito, digamos, del gobierno en pleno. También desde el punto de vista de la historia universal que representa la ciudad de las vanidades, debemos destacar que tanto la vanidad como el orgullo, la sensatez y la honestidad son valores universales que ya están presentes en las páginas de la literatura. Nos recordó allá en el siglo XIX Honoré de Balzac con su gran proyecto de la comedia humana, pues que son valores, digamos, de la sociedad de hoy, del siglo XXI, ¿no? Y que en la novela se mezclan con ese realismo mágico, aquel movimiento de los años 60, que autores como García Márquez, Uslar Pietri o Juan Rulfo llevaron a cabo en sus obras literarias, ¿no? Ese realismo mágico de lo maravilloso que se mezcla con lo cotidiano, ¿no? Son esas escenas que aparecen en la novela y que de alguna manera nos da a entender también que Valencia, como ciudad de vanidades, como puede ser cualquier otra ciudad, aquí tiene también la herencia barroca que lo hace resaltar más, esa magia, esa liturgia de las festividades, de lo espectacular, de lo barroco, ¿no? De esa alma barroca en la que tantos lectores se han visto reflejados en tantas escenas, digamos, de gran plasticidad y que de alguna manera pues lo hacen muy atractivo para trasladar esta novela al ámbito audiovisual y cinematográfico. Muchas gracias. El estanque de ámbar, escenarios, libros, debates y aproximaciones. Publicada en noviembre de 2023. El presente volumen reúne una selección de textos periodísticos y reseñas literarias publicadas en prensa y revistas especializadas entre los años 2015 y 2023. Los artículos guardan la lozanía propia de su atemporalidad, pues nada envejece tanto como el escrito ocasional. El estanque de ámbar, escenarios, libros, debates y aproximaciones constituye una invitación al sosiego necesario de toda reflexión, idealizado aquí en la calma que sugiere una lámina de agua en un jardín. El ámbar es la resina fosilizada donde habita el recuerdo, la memoria y los valores interiorizados del individuo. Los textos siguen una estructura temática. Escenarios y crónicas urbanas, una invitación a descubrir el valor intrínseco del paisaje urbano y la historia que custodia, con especial atención a la ciudad de Valencia. Ceniza de la memoria alberga una llamada de atención a la sociedad actual cada vez más trivializada por su alejamiento de las humanidades y la cultura clásica. Los meandros de la narrativa muestra una visión sobre determinada obra literaria, contemporánea y menos reciente, que resalta la conciencia de un público lector cada vez menos crítico, con un apego más comercial que literario. La lectura de esos textos tiene el propósito de entretener, que no es baladí, por encima de cualquier mensaje encerrado en sus páginas. Trata de ser un instrumento válido en los momentos de quietud, aquellos en los que se detiene el trepidante ritmo de nuestras vidas. Dime unos minutos para presentaros este libro que se llama El estanque de ámbar, escenarios, libros,
debates y aproximaciones que voy a presentar el próximo jueves, día 30 a las 6:30 de la tarde, en la librería Vuelo de Palabras, en la avenida Georgeta 22 de Valencia. El libro en sí lo conforman una serie de artículos publicados en prensa y en revistas especializadas, y que en un primer grupo pues reúne una serie de crónicas ciudadanas, principalmente de la ciudad de Valencia y otras ciudades y paisajes de España, con ese aire literario que debe de conformar pues todo imaginario, ¿no? Entronca con esa idea del flaner, ese transeúnte urbano que circula por la ciudad de manera anónima y que considera la ciudad como una forma de conocimiento y un ente de reflexión. Marcha por la calle con la única mochila que debe de llevar, que es la de su propia conciencia. En un segundo grupo de artículos pues, se reflexiona sobre el individuo ante la sociedad actual del espectáculo, en los contextos culturales donde las humanidades pues tienen poca cabida. Esa superación de la palabra por la imagen, por la digitalización, y que de alguna manera pues empobrecen el lenguaje. Una serie de artículos que nos hacen pensar que la filosofía, los clásicos han sido desplazados y que son las únicas armas para conformar un pensamiento crítico. Por último, hay un grupo de reseñas literarias de autores, de grandes autores, unos más conocidos que otros, donde se resalta la creatividad artística, esa búsqueda de la adjetivación, esa palabra que a veces vas buscando y no encuentras, ese vocablo preciso, esa estructura narrativa que permite un desenlace perfecto de todos los personajes unidos en un argumento que debe de convencer al lector. Esos textos elaborados y que desde luego deben de presidir, digamos, la literatura actual. En fin, toda una serie de textos que, bajo el nombre del estanque de ámbar, invitan a esa tranquilidad y a ese reposo que sugiere un estanque, una lámina de agua tranquila, y ese ámbar como depósito encerrado de los recuerdos de la memoria histórica. Una especie de cóctel, como sugiere la portada, para que en momentos de tranquilidad apartemos un poco ese ritmo frenético de la vida diaria y nos retiremos a saborear este cóctel tranquilamente en los grandes momentos. Muchas gracias, os esperamos de nuevo, lo repito, en la librería Vuelo de Palabras, día 30 de noviembre a las 6:30 de la tarde, avenida Georgeta número 22 de Valencia. Muchas gracias. Junto a Marta Querol y Enrique Baquet, autores que ya estuvieron en nuestro programa, anda empeñado en un proyecto para dar la visibilidad que merece la capital del Turia, como destacado escenario artístico, Valencia, ciudad literaria. El pasado 18 de enero los tres escritores celebraron una mesa coloquio en el Centro Riojano de Madrid, en la que trataron este tema tan interesante. La ciudad de Valencia ha sido un escenario literario habitual aunque, invisibilizado, tanto por la inacción de las instituciones como por su menor repercusión nacional frente a urbes como Madrid y Barcelona. Sin embargo, desde la transición y, de manera singular en el momento actual, se aprecia un resurgimiento del Capi Casal en la producción narrativa. Así lo defiende el doctor en Filología Hispánica y escritor valenciano Francisco López Porcal, autor del estudio La Valencia Literaria desde el Espacio Narrativo, publicado en la colección Interciencias de la UNED Valencia. La obra recoge más de 300 entradas, muchas de ellas títulos de obra y autores prácticamente desconocidos, para ilustrar cómo la capital del Turia ha formado parte del imaginario literario. La dimensión espacial es el hilo conductor de este volumen, que identifica la singularidad de Valencia como ciudad literaria, tan sorprendentemente desconocida, pese a la abundancia y variedad de títulos publicados. Valencia ha sido y es una ciudad literaria, afirma rotundamente López Porcal, quien apunta que parece que solo Madrid y Barcelona tengan esa condición.
La primera, comenta, por ser la capital de España, mientras que la ciudad condal, además de constituirse en una suerte de capital de la edición, ha albergado un gran desarrollo de una historia nacional, con el nacimiento, por ejemplo, de los sindicatos. Sin embargo, el experto ha conseguido rastrear una larga lista de relatos que tienen a Valencia como trasfondo desde la primera muestra que incluye en su trabajo, Espil, de Jaume Roig. Documenta especialmente el período que va de 1989 a 2009, en el que localiza alrededor de medio centenar de novelas que tienen a Valencia como escenario de la acción. Comenta el doctor en filología que, a lo largo de la historia, hay obras y autores que merecen un mayor estudio, y apunta a Aventuras de un elegante, o Las costumbres de Ogaño, de Estanislao de Cos Caballo, La campana de la Unión, de Vicente Boix, Los Reyes Mudos, de Vicente Calvo Acacio, La ciudad de los ojos azules, de Eduardo Martínez Sabater, o Éramos 7, de Francisco de Castells. Incluso, asevera, parte de la obra de escritores más reconocidos, como la poeta María Beneito, han quedado injustamente solapados, como su novela El río viene creciendo, un ejemplo de realismo social con la que obtuvo el Premio Valencia en 1960. Pero queda algo invisible, como invisible es la ciudad de Valencia en el resto de España, lamenta el estudioso. En su opinión, hay además un punto de inflexión a partir de la transición, una época de revisión de la historia y que marca el punto de partida para un significativo protagonismo de autores en lengua valenciana. Josep Lozano, Carme Miquel, Joan Francesc Mira, Ferran Torrent, Francesc Bayarri o Vicente Ortega son algunos de los nombres que enumera. Tampoco olvida la revisión histórica llevada a cabo por autores en castellano, con Manuel Vicent, Vicente Muñoz Puelles o Carlos Aymer. Él mismo también se une a esta tradición literaria con la publicación de sus trabajos como Atrapados en el umbral y La ciudad de las vanidades, ambos en la editorial Sargantana. Respecto al presente, se refiere al fenómeno editorial que ha supuesto Noruega, de Rafa La Huerta. Para López Porcal, es una buena obra, pero invita a reflexionar y ser conscientes, cuando se afirma que es la gran novela sobre Valencia, de que hay que tener en cuenta que existe un sustrato, y hay vida más allá. Creo que aún no estamos a la altura de una Regenta o una Fortunata y Jacinta, pero Valencia tiene un imaginario muy atractivo y una mirada poliédrica en la que tantos y tantos autores han visto la ciudad desde su punto de vista particular, añade. El escritor añade que esa invisibilidad responde en parte a las instituciones. Está todo desperdigado y no hay un lugar donde se vea ese imaginario colectivo tan grande. Por eso mi monografía ha pretendido unirlos a todos, dice Francisco López Porcal, quien anima a profundizar y actualizar la investigación sobre este tema. Porque hoy vamos a presentar un proyecto muy interesante que nace de manos de los tres autores que tenemos con nosotros, que ahora los presentaremos, y el proyecto es nada más y nada menos Valencia, ciudad literaria, un capítulo en la escena narrativa. Y bueno, para ello, ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados, lo hago por proximidad. Tenemos a Enrique Baqué. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, hola. Tenemos a Francisco López Porcal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos a Marta Querol. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta que me surge, ¿por qué surge este proyecto y por qué? Contarnos. Hay pues un gran imaginario que es todo un mosaico, digamos, de cómo han soñado tantos autores y tantos escritores, ¿no?, la ciudad, y Valencia tiene un imaginario tan amplio como desconocido. Y bueno, en este proyecto tratamos de darle visibilidad, porque bueno, la creencia de que pues las dos grandes ciudades literarias son Madrid y Barcelona, por su ubicación, Madrid porque es capital de España y Barcelona porque la editorial pues ha empujado fuerte allí para el resto de España, pero el resto de narrativa periférica, como es Valencia, Sevilla, pues Bilbao, Zaragoza, Santiago de Compostela, en fin, son literaturas que no están conectadas entre sí y desconocemos un poco pues todo lo que hay. Por esto mismo nosotros queremos dar visibilidad a tantos autores que desde la primera novela valenciana, ¿no?, que es escrita por Jaime Roig, allá por 1460 y tantos, que es El espillo libre de los dones, pues hasta ahora, porque siguen todavía escribiéndose novelas sobre la ciudad
Valencia, escenario de la acción, y nuestra misión es un poco darla a conocer, porque dándolo a conocer conocemos mejor nuestra propia ciudad. La atención que ha dicho Marta, que Valencia es un personaje mismo digamos, de la novela. Efectivamente, Valencia es un personaje de novela, un personaje más, a pesar de que la ciudad siempre ha estado ahí como escenario de tantas acciones, ¿no? Y de tantos relatos, pero no llega a ser no llega a tener un protagonismo como tal hasta el siglo XIX, cuando viene Blasco Ibáñez, precisamente el naturalismo y realismo, Pérez Galdós, en fin, todos los autores, ¿no? que se fijan mucho, digamos, en el costumbrismo, ¿no? Y Blasco Ibáñez es uno de ellos, y efectivamente la ciudad llega a tener tanta fuerza como un personaje más de la propia novela, ¿no? Y esto ha sido algo que me ha recordado, ¿no? Que es bueno recordar que las propias ciudades llegan incluso a eclipsar a veces a ciertos protagonistas. ¿Y por qué creéis que no se tiene en cuenta la ciudad de Valencia o no se tiene la representación que se merecería? Bueno, es un problema, yo creo, que de visibilidad también, porque quizá un poco aquí en Valencia yo no creo que tengan los valencianos ese conjunto o esa idea global de lo que tenemos aquí en Valencia, porque no sé si ocurre en otras grandes ciudades, ¿no? Pero ocurre también respecto al patrimonio cultural, ¿no? Que no lo valoramos suficientemente porque no lo conocemos. Y una ciudad se la quiere y se la ama cuando verdaderamente se la conoce. Y si no se la conoce, pues no sabe. Porque yo siempre, cuando he ido a firmar libros, recientemente con este último, La ciudad de las vanidades, me he dado cuenta que el estereotipo, digamos, valenciano por excelencia es Blasco Ibáñez. Pero yo siempre digo que más allá de Blasco Ibáñez hay vida. No, porque hay muchos, tanto en valenciano como en castellano, que están ahí, pero no llegan, digamos, al ámbito popular, al gran público, porque quizás los medios de comunicación tampoco se prodigan en ello, o tampoco hay ciertas novelas que se publican cuyos personajes no tengan la fuerza suficiente como para llegar al gran público, como podamos pensar en Una fortunata de Jacinta de Pérez Galdós, o no sé, cualquier personaje, la regenta mismo, ¿no? Ana Ozores, sí, en Oviedo, ¿no? Pero es cuestión ya de nosotros hacer un poco, digamos, de didactismo y de ofrecer y dar visibilidad a todos aquellos personajes y a todas aquellas novelas que nos enseñan a ver cómo es la ciudad de Valencia vista desde tantos y tantos autores. Tampoco ayudan los medios de comunicación, porque parece que todo pasa en Madrid y Barcelona. Aquí nunca pasa nada. Y recuerdo una anécdota en pandemia que, bueno, pues los únicos teatros que parece que funcionaban eran el Teatro Real y el Liceo de Barcelona. Y aquí el Palau de les Arts, bueno, el director del Palau de les Arts hizo un cabreo muy grande porque no se le nombró. La entonces vicepresidenta del gobierno despachó con el rey y entonces le dice que funcionaban muy bien en Madrid y Barcelona como teatros. Bueno, nosotros estamos aquí. Claro. ¿Y qué pasa con la maestranza de Sevilla? O sea, es un poco el universo de esta problemática, de la falta de visibilidad, que todo se circunscribe a Madrid y Barcelona. A ver, son dos grandes ciudades que no hay que olvidar, pero claro, es que nosotros también estamos, ¿no? Y bueno, aquí hay también gente que escribe sobre la ciudad, no como la novela de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Aquí sí que hay gente que le escriba, pero hace falta mostrarla. Sí, y que la gente lo valore y lo aprecie. Claro, entonces, uno de los objetivos, entiendo que os gustaría hablar con este proyecto, es precisamente eso, que Valencia tenga el peso que se merece y la representación que se merece, y que a lo mejor la tiene, pero por desconocimiento no lo sabemos. Que la gente lo valore más. Y lo conozca, porque también hay un gran desconocimiento de todas esas obras que tienen a Valencia como protagonista o como por lo menos una parte importante de la historia, ¿no? En el libro de Francisco, por ejemplo, él muestra muchos escenarios, muchas escenas concretas de distintos libros, de distintas épocas que se desarrollan en la ciudad, ¿no? Y te da una visión amplia de lo que es la literatura que se ha hecho con Valencia como fondo. Ahora, como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo le ha hecho una entrevista al autor para que nos cuente sobre su trabajo. Francisco López Porcal.
Mislata, Valencia, 1957. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, 1998, y doctor por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, 2014. Con una investigación acerca de la noción de imaginarios en el espacio ciudadano y sus conexiones con el discurso ficcional de la novela. Ha participado en el Congreso Poéticas Novísimas de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, 2002, con la comunicación algunas consideraciones sobre el espacio en la obra de Félix de Azúa. En las primeras jornadas de literatura comparada de la Facultad de Filología de Valencia, 2004, con la comunicación Lisboa, una configuración de espacios y personajes y en el séptimo Congreso de la EEI, 2006. De la Universidad de Valladolid, con la comunicación, otro tipo de viaje en la narrativa, el espacio del subconsciente sobre la novela El túnel, de Ernesto Sábato. Es colaborador habitual en prensa diaria y en publicaciones especializadas, como Revista de Letras, canal oficial de crítica y cultura de lavanguardia.com, y en Magma, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea. Ha colaborado en libros como Santos Juanes. Diversas publicaciones sobre esta real parroquia, Ayuntamiento de Valencia, 2002, y 101 relatos de la publicidad antigua, Editorial Vinatea, 2018. En el 2018, publicó un ensayo sobre un tema en el cual está muy comprometido, la Valencia literaria desde el espacio narrativo. UNED Alcira Valencia, 2018, volumen 47 de la colección Interciencias. Hola Francisco, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Francisco López Porcal? Pues mira, me defino como una persona minuciosa, exigente conmigo mismo, al que le gusta la buena tertulia y las artes en general. Ahora, desde hace poco, estoy jubilado de mi profesión, era directivo de una entidad bancaria, y siempre he llevado una dinámica de estudio y trabajo en paralelo. Y bueno, ahora reconozco que tengo más tiempo para poderlo dedicar a los libros y a la literatura. Estoy casado y tengo 2 hijos. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Parto de la base de que para mí la escritura no representa un hobby, sino una vocación, una necesidad donde se fragua, pues mira, la manera de ver el mundo y de intentar entenderlo, que no es fácil. Se sufre con la escritura por el afán mismo de explicar mejor el mensaje que tiene que descifrar el lector o destinatario. Y cuando creo que lo consigo, la satisfacción es muy reconfortable, desde luego. Como hobby, pues puedo decir que me encanta pues viajar siempre que puedo. Siempre me ha encantado pues el dibujo a plumilla, fíjate. Pero hace tiempo que lo dejé pues a un lado porque la literatura lo invadió todo. Y lo invadió porque, claro, el poco tiempo de que disponía pues no me permitía pues dedicarme pues eso, a la pintura, en este caso pues al dibujo, ¿no? A la minuciosidad de la plumilla, ¿no? Esto siempre me ha apasionado siempre. En fin, pero en fin, la literatura ya digo que lo invadió todo. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Más que manía, yo diría pautas de trabajo. Siempre me gusta escribir por la mañana, a primera hora, y siempre en silencio y en completa soledad, que es cuando más concentrado y la creatividad, la concentración, pues me hace que estar más, no sé, más despierto en ese caso, ¿no? Sin embargo, debo de reconocer que la música me inspira a veces en la composición de determinados fragmentos, ¿no? de escritura. A veces ese énfasis de ciertos pasajes musicales, pues no sé, entiendo que me gustaría trasladarlos a la escritura, ¿no? Y de hecho hay veces que me ha salido así. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? En la infancia nunca soñé con ser escritor. Siempre me gustó la lectura, las redacciones de clase que hacíamos,
Pero a los 18 años me lancé a escribir una carta al director, a la prensa, que es el único lugar donde se puede escribir en prensa, los que no escribíamos, ¿no? Y que desde luego está reservado esa sección para los lectores de periódicos. Luego ya con los estudios de filología pues me abrió la puerta a escribir alguna reseña literaria, acudir a congresos de literatura, para luego pues continuar, una vez finalizada la carrera, con los cursos de doctorado y la tesis doctoral que defendí en 2014 en el CEU San Pablo, la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Esta tesis doctoral se publicó en versión reducida por la UNED en 2018 y desde luego se sigue todavía ofreciendo. De hecho, estaré en la Feria del Libro una vez más ofreciendo este trabajo que es un trabajo interesante sobre el espacio narrativo, bajo el título de La Valencia literaria desde el espacio narrativo. Un estudio bastante completo sobre el papel del espacio narrativo en el texto, el concepto de ciudad literaria y, desde luego, Valencia como ciudad literaria. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Pues se podría decir que la literatura ha cambiado mi vida, sí. En cierta manera comenzó a modificarla y, desde luego, a moldearla desde hace bastante tiempo, ¿no? La literatura me ha ayudado mucho a conocer otros mundos para ser capaz de entender mejor el mundo en el que vivo. Y desde luego yo admito que la literatura tiene un extraordinario valor terapéutico, catártico, y no solamente pues la lectura, sino también la escritura, claro. Cuéntanos qué es Valencia, ciudad literaria. Valencia Ciudad Literaria para mí es un afán de descubrir no solo al mundo académico, sino también a la sociedad civil, al gran público, a los lectores en general, del amplio como desconocido imaginario de la ciudad de Valencia. Valencia como escenario de la acción, el protagonismo que ha adquirido la calle y la plaza pública en la capital del Turia, desde la primera novela, ya por el siglo XV, El Espill, de Jaime Roig, hasta nuestros días. Solo en el periodo 1989-2009 se publicaron 50 novelas que tenían a Valencia como escenario narrativo. Por tanto, es un valor cultural añadido a la propia ciudad que, desde luego, se puede considerar en este sentido como un gran poliedro de muchísimas caras, tantas como vivencias y experiencias han tenido tantos autores a través de los tiempos. ¿Por qué consideras que Valencia ha sido ignorada como escenario literario frente a otras capitales históricamente preponderantes como Madrid y Barcelona? Pues mira, pienso que Valencia ha sido ignorada como escenario literario frente a Madrid y Barcelona, con un gran valor literario, ciudades indiscutibles, literarias, por supuesto, pero ha sido ignorada también Valencia por razones económicas y políticas. Madrid y Barcelona han sido siempre los grandes centros de poder que han eclipsado la vida literaria y artística no solo de Valencia, sino de otras ciudades de España. Parece como si lo que ocurriera en España solamente ocurriera o estuviera centrado en Madrid y Barcelona. En Valencia, desde luego, desde hace ya algunos años, ha ido creciendo un número notable de pequeñas y medianas editoriales independientes, al margen de los grandes grupos editoriales de Madrid y no digamos de Barcelona, que muestran la literatura que se hace desde Valencia, tanto en castellano como en valenciano. Y desde luego, poco a poco se nos va reconociendo que aquí en Valencia tenemos también muchas cosas que decir y que escribir. Tus dos novelas, Atrapados en el umbral y La ciudad de las vanidades, tienen a la capital como protagonista. Tú precisamente con tu obra narrativa has contribuido a subrayar la relevancia de Valencia como fuente de inspiración y escenario de historias inolvidables. ¿Querías con estas novelas dar a Valencia el lugar literario que le corresponde? Con Atrapados en el umbral, publicada en 2019, y La ciudad de las vanidades, publicada en 2022 y ahora con una tercera edición desde hace muy poco, desde diciembre de 2023,
Creo que al menos he contribuido con mi granito de arena, pues como otros autores contemporáneos y de tiempos pasados, a destacar ese mito fantaseado por el escritor, una curiosa amalgama de emociones, reflexiones y deseos capaces de construir una alternativa ficticia, donde se confunde la ciudad real y la imaginada. De la misma manera que Macondo engulló a Aracataca, en Cien años de soledad, de García Márquez, y Comala entró en el universo ficticio en Pedro Páramo, de Juan Rulfo. En este sentido, Rafael Chirves, el escritor de Tabernes de Valldigna, escribía que hay gentes, libros o ciudades que no entendemos, pero que nos atrapan y nos obligan una y otra vez, seguramente porque advertimos en ellos indicios de que esconden algo que nosotros andamos buscando. Atrapados en el umbral constituye en sí un paseo literario por la ciudad de Valencia de la mano del profesor Maurice Clichy, donde pasado y presente, ficción y realidad se confunden en una curiosa tensión. La ciudad de las vanidades, por otra parte, cubre una laguna importante en el imaginario de la ciudad, como es el tránsito del XIX al XX, cuando Valencia entra en la modernidad del nuevo siglo, con sus reformas urbanas, los avances en la medicina y la higiene para evitar enfermedades, los albores de las vacunas, tratando de, pues eso, de paliar las mortandades que había en aquel momento. Y desde luego pues el escaparate que supuso para el resto de España y de Europa la exposición regional de 1909, donde se mostraba pues todo ese potencial industrial que tenía la ciudad y la región valenciana en ese momento, con los fertilizantes, con determinada maquinaria. Y desde luego, pues fruto de este certamen, de la exposición regional, fue la creación de la primera Feria de Muestras de España, celebrada en Valencia en 1917. Todo ello, pues destacando la vida de la familia Llombart, los claroscuros de una familia que vive en la calle de la Paz y que desde luego a través de sus peripecias vemos reflejada cómo era la ciudad en aquel momento, cómo era pues la condición humana, que siempre es la misma en códigos de espacio y tiempo distintos, aquella que también retrató en la comedia humana Honoré de Balzac. Por tanto, la ciudad de las vanidades tiene ese matiz naturalista, ¿no? En tu primera novela, Atrapados en el umbral, Maurice Clichy, el protagonista, era una suerte de investigador literario, quizá un alter ego tuyo. Pero ¿y tú? ¿Te sientes más novelista o más investigador? Sí, exacto. Maurice Clichy es una suerte de investigador literario que desde su ámbito académico se desplaza desde París a la ciudad del Turia para, pues, de alguna manera investigar el imaginario de la ciudad. Y una vez aquí, pues se reencuentra con una suerte de realismo mágico, con tantos y tantos personajes del amplio corpus narrativo de la propia ciudad. Sobre si Clichy es un alter ego mío, pues es posible, porque desde luego no conozco a ningún escritor que por mucho cuidado que ponga en ello, no se vislumbre en algún momento en aquello que escribe, ¿no? Su texto debe de reconocer y debe recoger algún aspecto suyo personal. Pero en ese caso, ¿por qué no puede ser también un alter ego el personaje de Roberto Leizarán? Atendiendo a la cuestión de si soy más investigador que novelista, pues yo creo que al 50%. Siempre me ha gustado el estudio de la filología para analizar el lenguaje y, desde luego, pues conocer mejor la construcción narrativa. Por tanto, unas veces y otras, pues me declaro al 50%, ya digo, investigador y novelista a la vez. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Mis autores de referencia, bueno, podría decir que me atrae la ingenuidad idealista y arribista de los personajes de Stendhal en La Cartuja de Parma y El Rojo y el Negro, pero también el naturalismo de Zola y de Balzac, de Blasco Ibáñez, de Galdós,
la minuciosidad de Azorín, las imágenes líricas de Carmen Laforet en Nada, la metáfora y el adjetivo sorprendente en Francisco Umbral y Muñoz Molina, la creación de espacios y ambientes de Juan Marsé y la precisión del lenguaje que tenía pues Miguel Delibes. Daniel Llombart, el irreflexivo protagonista de La ciudad de las vanidades, con su desidia y su arrogancia, más allá de la certera construcción de un afortunado personaje literario. Has querido trazar una metáfora del desinterés que la alta burguesía valenciana ha manifestado siempre por la realidad propia, desde la literatura a la política. Sí, en efecto, con Daniel Llombart pues he querido destacar, ¿no? Pues esa falta de interés, de ambición, salvo excepciones, de la alta burguesía que históricamente ha tenido aquí en Valencia. Ese sentido de clase dedicado pues a potenciar, ya digo, la cultura y la política en aras de potenciar nuestro concepto de pueblo, identidad en el conjunto de España. En la actualidad, pues echo de menos el papel de la burguesía, también hay excepciones en ello, esa burguesía con potencial económico para ejercer la filantropía como un bien a la ciudadanía, un servicio a la ciudadanía y a la cultura en general. ¿Estás escribiendo algo que nos vayas a poder presentar en breve? Bueno, pues hace muy poco que se presentó El estanque de ámbar, escenarios, libros, debates y aproximaciones. La presentación tuvo lugar el pasado 30 de noviembre y constituye pues un conjunto de artículos y reseñas publicados en prensa desde el año 2015 a 2023, con un excelente prólogo de Miguel de los Santos, periodista y escritor, leyenda viva de la radiodifusión española. El presente volumen del estanque de ámbar tiene la lozanía propia de la temporalidad de los artículos, pues nada envejece tanto como el escrito ocasional. Constituye una invitación al sosiego necesario de toda reflexión, idealizado aquí con el título En la calma que sugiere una lámina de agua en un jardín. El ámbar es la resina fosilizada donde habita el recuerdo, la memoria y los valores interiorizados del individuo. Es una invitación también a descubrir el valor intrínseco del paisaje urbano y la historia que custodia, con especial atención a la ciudad de Valencia y otras ciudades de España. También pues esa atención a la obra literaria contemporánea y menos reciente, que resalta la conciencia de un público lector cada vez menos crítico, con un apego más comercial que literario. Y la lectura de estos textos tiene el propósito, pues eso, de entretener, que no es baladí. Y por encima de cualquier mensaje encerrado en sus páginas, trata de ser, pues eso, un instrumento válido en los momentos de quietud, ¿no? Es una invitación a, pues eso, a tomarse un cóctel como la sugerente página en los momentos de calma. Y actualmente estoy corrigiendo la que será mi tercera novela y que aparecerá publicada a principios de 2025. Una novela, en este caso, es contemporánea y que nos lleva a un debate sobre la confusión entre realidad y ficción que vivimos en los tiempos de ahora, ¿no? Presididos por la pérdida de valores de la sociedad actual, el valor del arte frente a la vacuidad y la falta de sensibilidad de la sociedad nuestra, de la trivialidad que nos azota. Una interesante trama que nos lleva pues a una especie de thriller haya ocurrido en los Alpes y en Alemania y en Polonia, en un oscuro negocio relacionado con el expolio en tiempos del Tercer Reich alemán. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Pues mi lugar preferido para escribir es un lugar con luz natural, en casa, bien en mi estudio o en un salón acristalado que tengo, pues ya digo, en casa con vistas a un jardín, siempre en silencio y desde luego con la máxima concentración. Publicas con Sargantana. ¿Qué tal tu relación con la editorial?
Sí, salvo la publicación de la UNED sobre el trabajo de investigación de la Valencia narrativa. Sí, estoy publicando con Sargantana y bueno, la relación es buena y tengo que agradecer pues la confianza depositada en mi trabajo y sobre todo el trabajo que están haciendo para dar visibilidad a tantos autores, sobre todo valencianos, que intentan abrirse camino compitiendo pues con el ruido mediático, ahí es nada. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde pueden adquirir tus novelas. Sí, en cuanto a las redes sociales, suelo ser muy activo en Facebook, Instagram y en LinkedIn, menos en Twitter. Me pueden localizar los lectores fácilmente porque mi identidad coincide con mi nombre, Francisco López Porcal. Los lectores pueden localizar mis novelas en cualquier librería, cualquier establecimiento más cercano, su librería de cabecera, debido a la buena distribución del grupo editorial Sargantana. En cuanto al libro La Valencia Literaria desde el espacio narrativo, publicado por la UNED, es localizable no solamente y disponible en la página web de la propia UNED, Centro Tomás y Valiente de Valencia, sino también en la librería que dispone el propio centro en la calle de la Misericordia en Valencia. Francisco, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Solo me queda agradecer este tiempo que me han dedicado y compartir este espacio radiofónico y que, estoy a su entera disposición para cualquier duda o aclaración en las redes sociales o en mi correo electrónico flopezporcal@gmail.com. Muchas gracias. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Francisco López Porcal nos explica el porqué de Valencia, ciudad literaria, y la relación con su novela Atrapados en el umbral. ¿Cómo nace la novela Atrapados en el umbral? Pues habría que decir que nace, digamos, del último capítulo de la Valencia literaria desde el espacio narrativo, que viene a ser la versión de la tesis doctoral que defendí en 2014. Esta tesis doctoral me la publicó la UNED, el Centro de Francisco Tomás y Valiente de Valencia, ¿no? Y bueno, me dijeron de resumirla un poco, ¿no? De adaptarla a una versión un poco más reducida, porque, bueno, como he sabido, ¿no? Una tesis doctoral es bastante voluminosa y, bueno, pues tuve que quitarle muchas notas a pie de página, textos y tal, para un poco quedar asequible para un formato que se pueda, pues, leer para el gran público, ¿no? Y bueno, pues el último capítulo, digamos, es el dedicado a Valencia, ¿no? Valencia, ciudad literaria, una imagen a través de la novela. En realidad, todo el libro en realidad es un ensayo sobre alrededor del valor del espacio en la narrativa, algo que se ha descuidado en la crítica hispánica y de alguna manera, pues, quise en ese momento darle una nueva luz y bueno, poner el foco de algo que es tan importante dentro de la narrativa, ¿no? Y todo el libro, en realidad,
toda la tesis gira alrededor del valor del espacio, su factor de cohesión dentro del texto y también el significado que aporta a la novelística, digamos, a la narrativa en general. Entonces, este último punto, después de hablar sobre el espacio, llegamos a lo que es la ciudad literaria y, por último, Valencia como ciudad literaria. Por tanto, nació en este último capítulo Atrapados en el umbral, publicado por la editorial Sargantana en 2019 y que nace como un paseo literario, porque es tanta la información que tenemos alrededor de ese último capítulo que era conveniente hacerla llegar al gran público de una manera un poco más amena, desprovista un poco de ese lenguaje pues académico, de ese lenguaje pues que, en fin, que no es ágil para un lector pues normal, ¿no? Que pueda a su vez pues conocer un poco cómo es esa Valencia vista desde el punto de vista de tantos autores que han escrito y la han soñado, ¿no? Han soñado, la han vivido y la han imaginado. Y ahí chocamos un poco con el tema de la ciudad literaria, ¿no? ¿Qué es una ciudad literaria? Para hablar antes de Valencia, pues digamos que en este trabajo de la Valencia literaria desde el espacio narrativo se habla un poco de lo que es la ciudad literaria. ¿Por qué una ciudad es literaria y otra no? Pues sencillamente porque a veces hay ciudades que tienen un aura, tienen algo que el poeta las ve, algo que les atrae y vuelven sobre ese factor que les llama la atención. Y a partir de ahí construyen una historia, construyen una narración, digamos que basada en esos elementos que tienen ese aura que le atraen. Y para poner un ejemplo, para que los que nos están oyendo comprendan un poco, ¿por qué Nueva York es una ciudad literaria y Washington no? Pues sencillamente porque Nueva York siempre ha sido, desde principios de siglo, pues una ciudad, una metrópolis, la ciudad de las vanguardias, ¿no? En el que todo el mundo se fijaba en ella, porque tenía ese aura que atrapaba, ¿no? Atrapaba en el sentido artístico, en el sentido literario, en el sentido, pues, de los movimientos artísticos y literarios de vanguardia, ¿no? Y eso es lo que ha determinado que no solamente la literatura, sino también el cine haya convertido, pues, Nueva York en un plato televisivo y cinematográfico prácticamente desde el principio que nació el cine. O sea, hará unos 120 y tantos años, ¿no? Y bueno, obras memorables de literatura, autores que la han visto, que la han soñado y que la han sentido, ¿no? Te puede decir, pues no sé, pues Paul Auster, ¿no? Con la trilogía de Nueva York, o Tom Wolfe con La hoguera de las vanidades, Lorca, mismo Lorca, nuestro Lorca, ¿no? Con Poeta de Nueva York, Scott Fitzgerald, Truman Capote en Desayuno con diamantes, ¿no? Que luego se haría una versión cinematográfica, ¿no? Y bueno, películas para los amantes del cine tenemos, pues mira, La ley del silencio de Elia Kazan, pues Manhattan de Woody Allen, Taxi Driver de Scorsese, La tentación vive arriba de Bully Wilder, ¿no? Donde vemos a Marilyn Monroe, ¿no? Que bueno, en la avenida aquella donde las rejillas del metro un poco levantan la falda, en fin, que construyen una ciudad mítica, ¿no? Y eso es lo que la hace distinguir de Washington, que pese a ser una capital del estado, pues no ha generado esa forma, digamos, ese carácter icónico, mítico, que debe tener una ciudad literaria. Lo mismo sucede con Turquía. La capital es Ankara, y sin embargo es mucho más literaria Estambul, Constantinopla, ¿no? Que digamos que la propia capital Ankara, que tendrá su historia, pero quizá el poeta no ha habido en fin, algo que se haya fijado en las cualidades que pueda tener la propia historia, y sí por condiciones físicas, geográficas, naturales, históricas, cruce de culturas, Oriente-Occidente, pues son elementos que, digamos, a la postre llaman la atención del poeta, del escritor. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy. Quiero agradecer a Dani Miralles que compusiese el tema de fondo para este programa.
Os esperamos la semana que viene, que volveremos con otro autor o autora, que nos presentará su trabajo. ¿En qué país de Europa les gustaría vivir? La mitad dicen que sin duda alguna en España, pero merece la pena fijar la atención en otra encuesta, nos dice que España es el país con más baja autoestima de Europa. ¿Cómo es posible que medio Europa desee vivir aquí en España? Y, al mismo tiempo, la mitad de los españoles sufran fuertes complejos y estimen incluso aumentar los motivos para semejante desprecio hacia su propio país? Si la verdad no viene en nuestra ayuda, tendremos que agradecer a investigadores como Alberto G. Ibáñez que nos aclaren el camino en esta niebla. El título del ensayo ya nos muestra a las claras la hipótesis principal, nos interpela y pone sobre la mesa: ¿cómo es posible que el Sacro Imperio Germánico se considere históricamente como el sucesor de Roma, cuando ni fueron imperio, ni fueron sacro, ni católico como fue el romano? No tiene nada de insensato que nos acordemos del cuento del rey desnudo. ¿Cómo es posible que no se haya considerado a la hispanidad como el imperio sucesor de Roma? Como si se tratara de un ameno curso de historia, Alberto G. Ibáñez con lenguaje claro desmonta con numerosas evidencias, rigor y datos, toda la leyenda negra que es Legión, y de paso, señala las alarmas y amenazas de nuestra cultura hispana para que no volvamos a quedarnos aturdidos por las mentiras que parecen no tener fin. El imperio español dilatado en el tiempo fue verdaderamente único, diferente, distinto, pero, ¿por qué fue diferente a todo? ¿Por qué fue un punto de inflexión en la historia? Hasta ese momento un imperio generaba sumisión, esclavitud, unos dominaban sobre otros, pero la hispanidad creó el primer imperio realmente diferente e igualitario. España como imperio generó mestizaje e igualdad por primera vez en la historia. Se ofreció libertad y propiedad privada a los indios de las Américas al igual que los peninsulares. América, en la actualidad, es un continente mestizo, pero lo interesante es que el único continente mestizo es América, es una civilización donde triunfó la justicia social, y quizá eso moleste tanto. Y en efecto, mucho antes de la Revolución Francesa, el mundo hispano sostenía la fraternidad entre todos los seres humanos, sin necesidad de cortar cabezas. Alberto G. Ibáñez. La misma religión, la misma lengua y en términos de psicología fue un antes y un después en la inclusión de las minorías, insisto. En este largo viaje hubo una enorme apuesta por la educación. Frente a nuestro modelo están los países anglosajones que desarrollaron un colonialismo depredador, y que dejaron países paupérrimos Zimbabue, Rhodesia, Sierra Leona, los más pobres del mundo, y, lícito. Resulta decir por otro lado, que los indios de Estados Unidos, Canadá y Australia, quien con todos los modernos medios a su alcance exterminaron a los indios nativos de Estados Unidos, Canadá y Australia a la vista del mundo. Es un precepto saludable recordar que la hispanidad generó arte, música, hospitales, universidades tanto para peninsulares como para los nativos indios considerados españoles en igualdad. Han publicado numerosos ensayos, a cada cual más interesante, que tratan sobre la leyenda negra, pero lo curioso es que pese a que no me sorprendo casi nunca por mi profesión, la verdad es que con estas temáticas me sigo sorprendiendo de las innumerables hechos históricos cancelados, personas magníficas ocultadas. La escuela de Salamanca estuvo a la altura de Atenas y Roma, la primera moneda internacional fue real de 8. Las bases del liberalismo se establecieron en la escuela de Salamanca, los matrimonios mestizos fueron admitidos en 1514, las leyes de Burgos dieron la misma igualdad a los nativos que a los peninsulares, 1512. El primer parlamento mundial constatado por la UNESCO fue León en 1188. Se hicieron los primeros diccionarios y gramáticas en lenguas indígenas mucho antes incluso que el inglés y el francés. España desarrolló políticas inclusivas en los virreinatos, las mujeres llegaban a ser reinas como Isabel la Católica. Se pusieron las bases de los derechos humanos, la hispanidad supuso la primera globalización del mundo. Felipe II non sufficito urbis, se descubrieron 3 continentes y como primera potencia globalizadora ejemplar, distinta y así podríamos seguir hasta las 400 páginas de ensayo, cada página un hecho maravilloso de la hispanidad que ha sido cancelado y ocultado. En suma, como carezco de hábito para poner una nota simplemente diré que recomiendo mucho su lectura. Crítica del ensayo. El Sacro Imperio Romano Hispánico. Sir. Etiquetas, opinión, sociedad, cultura. Fernando Pérez del Río.
Doctor en Psicología, Consulta Privada de Psicología, profesor de la Universidad de Burgos. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.